pongo un poquito en duda eso. Hay muchas personas que van a la iglesia y no aman a Dios, entonces yo pondría un poquito en duda eso. Pero antes de pensar en su respuesta, ¿por qué no leemos el versículo para memorizar? ¿Alguien lo memorizó? Venía para memorizar. ¿No? ¿Elisa lo memorizaste? ¿Lo empezaste a memorizar? O más o menos. Está en Juan 14:23. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, entonces, si su respuesta fue sí, yo estoy aquí, yo amo a Dios, entonces, si usted ama a Dios, ¿qué debería hacer según el versículo? O si yo amo a Dios, ¿qué debería hacer yo según ese versículo? Guardar la palabra de él siempre, ser obediente. Desglosémoslo un poquito más. ¿Qué significa para cada uno de nosotros guardar la palabra? Porque eso podemos decir, no, yo guardo la Biblia, o sea, yo la guardo bien guardadita para que no me dañe. Estoy guardando la palabra. ¿Cómo llegar a ese concepto de guardar la palabra? ¿Qué significado puede tener en la conversación que Jesús está haciendo o lo que le está diciendo a sus discípulos en este momento? Porque es una palabra única y exclusivamente para, en este caso, los apóstoles. ¿Cómo llegarlo a entender en ese momento? Entonces, hay algo fundamental. En el pueblo de Israel había algo que era para ellos obligatorio, que para hoy nosotros no es tan obligatorio. Y es que ellos se debían aprender que ellos lo llamaban la Torá, ¿sí? Debían tenerlo aprendido, o por lo menos tener conocimiento de todas las historias que existían en la Torá. Porque yo me imagino que ellos tampoco se van a aprender se me fue la palabra. Genealogía de cada uno, pero sí tenían muy claro que si usted era hijo de tal, entonces pertenecía a la tribu de tal. Eso sí tenían muy claro de ellos. Pero en su mente estaba que todo el conocimiento, casi que de memoria, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Entonces ellos, de esa manera es que ellos comprendían el guardar su palabra. Pero si ellos tenían ese conocimiento, ¿lo tenían para qué? ¿Cuál era el objetivo de que ellos conocieran eso de memoria? Para que lo practicaran. ¿Cómo? Porque si aquí esto nos invita a ir más específicos en algo. Si usted dice, listo, ¿qué historia de la Biblia conoce? Cualquiera. La primera que se venga a la cabeza. ¿Esther? Listo. ¿Qué me enseña Esther? Si conoces la historia. Orar, ella fue muy valiente, entonces enseña valentía, obediencia a su tío Mardoqueo. ¿Eso nos sirve para el diario vivir de nosotros en este momento? Sí. Entonces para eso era que ellos tenían ese conocimiento o esa palabra o esa Torah en la mente, porque lo que estuvieran viviendo tenían que hacerlo, ¿qué? Revisarlo con respecto al conocimiento que tenían y asimismo aplicar y tomar las decisiones. Por eso decía, guardar su palabra no quería decir esconderla, sino que esa palabra quedara tan guardada que en sus convicciones respondieran en actitud a Dios con respecto al conocimiento que tenían. Entonces, si nos vamos hoy en día, lo que nos puede explicar guardar la palabra es ¿cuál es la palabra más específica para nosotros en la Biblia? O sea, yo sé que el Antiguo Testamento es muy importante, pero ¿cuál es la palabra más específica para nosotros vivir o para que nos sirva para nuestra vida en ese momento? Es difícil la pregunta. Es que se me vienen muchas palabras. No sé, el amor, la obediencia, no sé, o a qué hace referencia. No sé, a lo que se les venga a la cabeza. Sí. Si es palabra específica o palabra general, cualquiera. A la obediencia. El Obedecer amor. lo que dice. Pero ¿qué parte de la Biblia deberías tú conocer también
que te genere ayuda en tu diario vivir. A eso me refiero. Si recuerdan lo que era guardar la palabra para ellos, ¿sí? Ellos la memorizaban y con la memorización recordaban textos en momentos de su vida para ellos aplicarlo. Si lo hiciéramos de igual manera, ¿qué deberíamos memorizar nosotros entonces? Si ellos memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia, pues no tenían más, eran esos, no tenían más escrituras. ¿Nosotros qué deberíamos memorizar? ¿O a qué le deberíamos dar prioridad? Porque podrían decir, no, hay que memorizarnos toda la Biblia. No, el texto que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma. ¿Solo ese texto? No, yo creo que todo, pero pues sí, pues es que en eso están muchas cosas, ¿no? Y al prójimo como también, entonces. Y si yo les dijera, por lo menos que nos memoricemos un evangelio, ¿eso sería importante? ¿O qué sería más primordial? ¿Memorizar un evangelio o memorizar Daniel para nuestras vidas? No, pues el evangelio que trae más situaciones. Depende de la situación de cada persona, lo que vaya a memorizar, porque cada uno tiene una etapa en su vida, entonces hay partes de la Biblia que utiliza según los procesos que va viviendo. Aún así, si memorizamos Daniel, lo único que vamos a memorizar es profecía que fue cumplida ¿en qué? En el mismo evangelio. Entonces, si yo les dijera en este momento, si ustedes se memorizan un evangelio, que son las palabras de Jesús, que fueron las palabras que Jesús dijo para que la iglesia tomara su rumbo, con eso ustedes tendrían bases para tomar decisiones en la vida, en este caso para obedecer. Sí. Listo, entonces guardamos un evangelio. La pregunta es, en este momento nosotros estamos guardando la palabra, o sea, utilizamos esa palabra que memorizamos, los pocos versículos que tenemos memorizados, los utilizamos para nuestra vida diaria. Poco. Poco. O cuando usted piensa en guardar la palabra, ¿en qué piensa? Atesorar. ¿Por qué manejo esta reflexión? Porque es que nosotros muchas veces pensamos que guardar la palabra es memorizar y tiene que ver con eso, ¿sí? Pero no solamente memorizamos ¿para qué? Para tenerlo en la mente, para decírselo al profesor el domingo, sino que lo hacemos para en algunos momentos de nuestra vida poder utilizar ese conocimiento y tomar la decisión que correcta, o en este caso obedecer. ¿Sí? Elisa lo dijo, ¿cuál es la mayor expresión de amor de nosotros hacia Dios? Amarás. ¿Qué dijiste, Elisa? La obediencia. La obediencia. ¿Cuál es la mayor expresión de amor de Dios hacia nosotros? El amor. No. Mayor expresión de amor. Lo que Él hizo por nosotros ¿En dónde? en la cruz. Exacto. ¿El sacrificio de qué? De su único hijo. Fue su mayor expresión de amor. Pero nosotros no, o sea, por más sacrificios que hagamos parecidos al que hizo Jesús, nunca vamos a llegar a esa misma expresión de amor. Por lo contrario, Él lo que nos pide en amor es que obedezcamos, que guardemos su palabra, y si guardamos su palabra van a venir beneficios tan grandes que no los podemos imaginar. Dice el Padre que te amará y qué más, y vendremos y qué, haremos morada contigo. No sé si eso ya nos llena el corazón de un cristiano, saber que Dios va a permanecer en nosotros en todo momento. La pregunta es, ¿guardamos su palabra? Y esa es la primera parte de la obediencia. En todo el proceso, cuando yo hago todo el proceso de sufrir esa crisis de fe, de empezar a hacer ajustes en mi vida, cuando logro obedecer, esa es la mayor experiencia que voy a percibir de Dios, ¿sí? Y así lo notan en cada uno de los personajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a Moisés. ¿Cuál fue su relación con Moisés? De lo que hemos visto en los estudios los domingos. Moisés fue escogido por Dios, ¿sí? Si fue escogido por Dios es porque él, ¿qué? ¿Tuvo algo especial? ¿Tenía muy buena relación con Dios? Dice la palabra. Del que dice algo es de Noé, ¿cierto? De Noé sí dice que era un hombre que justo, sí, y por eso lo tomó, porque era el único que iba a dejar sobre la tierra, por algo específico. Pero Moisés tenía algo bueno como para que Dios lo escogiera, no sé, era muy religioso.
La palabra de Dios no nos dice nada de eso, ¿cierto? Fue escogido y en medio de su relación vivió todo el proceso, sí, hizo ajustes en su vida, ya lo vimos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Obedeció o no obedeció? Sí. Sí, sí. Sí, Moisés obedeció y eso demostró que el amor que tenía Moisés, ¿por quién? Por su Dios, en la obediencia. Y ahí fue donde empezó a conocer a Dios. ¿De qué manera conoció a Dios? A ver, ¿cómo Moisés qué podía decir de Dios? Tenemos un Dios ¿qué? Poderoso, Poderoso. ¿Por qué poderoso? porque todo lo hacía. Hace milagros. ¿Qué milagros? Varios. ¿Cuáles? Abrió el Les mar, ayudo, abrió el mar en dos. ¿Qué más hizo? Sacó Convirtió los la de Egipto, sangre, el agua en sangre. El agua en sangre, sacó sí. los esclavos de Egipto. Los liberó de la esclavitud de Egipto. Pero ese los liberó de la esclavitud de Egipto, no, más específico. Les dio de comer, los guió con una nube de fuego. Sí, todo eso que el mismo Moisés que decía. O sea, no podía ¿qué? Hacer. Que no podía hacer nadie más sino quién. Pero eso mismo lo conoció quién más, todo el pueblo. ¿Qué cosas específicas vivió Moisés para conocer a Dios? Que todo el pueblo no hizo. Que fue fiel, Pues es que Moisés era amigo, era llamado amigo. Tuvo una relación más cercana con Dios a la que Dios le compartió lo que iba a hacer. En cambio, Pero es que mira, o sea, es no que podía siempre hacer que, para mira, siempre que pensamos en Moisés, pensamos en el poder de Dios. Pero más que en el poder de Dios, Moisés yo creo que vivió una cercanía muy fuerte con Dios. O sea, el poder era algo secundario para Moisés. Moisés conoció un padre cercano, un señor cercano. ¿De qué manera? En la zarza ardiendo, ¿sí? Se habló directamente con Dios. Entonces, ¿qué tanta cercanía sintió Moisés por Dios? Y eso lo hacía por medio de ¿qué? Por medio de la obediencia. Cuando subió para los mandamientos, tuvo esa cercanía con Dios a tal punto que cuando bajó, ¿qué pasaba con su rostro? Resplandecía a tal punto que le tocaba taparse porque si no encandilaba a las personas. Entonces, eso que vivió Moisés con Dios le genera algo de Dios en él, un conocimiento por experiencia. Es lo mismo que cuando nosotros tenemos una persona y conocemos una persona, puede ser familiar, el esposo, el novio, el tinieblo, lo que sea, ¿sí? Nosotros, ¿por qué conocemos a esa persona? Porque nos atrae. porque estamos cerca de él. Usted lo conoce porque él le dice, yo soy amable. Entonces usted dice, él es amable porque él dice que él es amable. Que se tiene la por sus vivencia. acciones. Si usted ve que le trata con amabilidad, de que es caballeroso, entonces usted ya empieza a conocer a esa persona. ¿Por qué? Por la experiencia cercana que vive con esa persona. Usted con una persona que usted nunca ha visto, usted no puede decir que le conoce. No sé si notan lo que yo les estoy diciendo acá, por experiencia. ¿Sí? ¿Usted cómo conoce que su hijo es rebelde? En el caso de Yami. Porque yo misma me doy cuenta de la persona. El comportamiento que tiene él. Porque usted lo experimenta. ¿Sí? ¿Usted qué puede decir de tal persona? Por ejemplo, ¿qué puede decir Elizabeth de Falcao? Un buen jugador. No, pero de la personalidad de él. No, pues de la personalidad no. Pero o sea, de la personalidad no podría decir de pronto disciplinado porque ha logrado objetivos, entonces tuvo que disciplinarse, tomar decisiones. Ahí Es ya un vas buen entonces ahí ya empresario. vas a supuestos o visión Pero- desde afuera que tienes de él. Sí, pero no. ¿Sí ves? O sea, no lo conoces, ¿por qué? Porque no has tenido una experiencia cercana con esa persona. Porque uno conoce, o ese dicho que dicen que es que el que lo conoces en la casa, ¿cierto? Ustedes han escuchado ese dicho. La persona se conoce, pero en la casa, en lo que vive en la casa. ¿Por qué? Porque constantemente, por ejemplo, ¿cuánto creen que nos conocemos mi papá y yo? Si yo les digo que mi papá es muy madrugador, ¿ustedes me creen? Sí, yo les digo. Pues yo no podría creerte porque yo no estoy viviendo. No, con si yo les ustedes. digo, mira, yo te estoy diciendo, no, yo te estoy asegurando que mi papá es madrugador. Por eso, es lo que yo te digo. Pero tú me creerías. No, No. te estoy diciendo que tú lo conoces a él, tú me creerías. No, porque. O sea que mi yo palabra no estoy- tiene valor. No,
No, porque yo no estoy viviendo con ustedes. Si yo Pero es que yo estuviera no estoy, yo viviendo no te con estoy ustedes, diciendo de que, pronto sí, yo no estoy pero diciendo que tú conoces que él es madrugador, te estoy diciendo, no, es que él es madrugador. yo no puedo decir que sí. Tú puedes decir cosas de tu mamá, Sí. como que, Que mi mamá es una mujer trabajadora. y yo lo creo. Que yo lo conozca, no, pero yo lo creo, porque tú me lo dices. Si tú me lo dices, yo te lo creo. ¿Por Sí, qué? porque Es tú me lo ahí es dices. donde estoy confundida. ¿Por No, qué? porque tú me lo dices. Yo creo lo que tú me dices, no quiere decir que yo la conozco, Ajá. pero creo lo que tú me dices. ¿Por qué ella dice que es disciplinado? Que Falcao es disciplinado. O que puede ser disciplinado. ¿Sí? Hay cosas que nos pueden llevar a conocer algo. Es lo mismo, cuando tú lees la Biblia, tú lees que es un Dios que Bueno. bueno, Amoroso. fiel, justo, Habita la eternidad. poderoso, omnipotente, omnipresente, y tienes un poco de conceptos de él. ¿Los crees? ¿Lo has experimentado? Sí. ¿Todos? Algunos. Ahí es donde está. Y ahí es donde está la parte de la Algunos, obediencia. no todos. Cuando yo empiezo a conocer cosas de Dios es porque estoy obedeciendo. Y ahí experimento a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿es Dios para ti un Dios sanador? Sí. ¿Por qué lo dices? Por la fe que tengo. No, no lo dices por la fe. Entonces, Lo dices porque lo experimentaste. y lo estoy Porque Dios experimentando. te sanó y te está sanando. Ujú. Pero es porque, o sea, tú lo puedes decir desde la experiencia. Si tú me preguntas a mí que Dios es un Dios sanador, yo te voy a responder que sí, porque yo tengo mucho conocimiento de la Biblia. Pero yo nunca he visto que Dios me sane a mí de una forma especial. O sea, uno siempre espera para decir que Dios es un Dios sanador cuando uno tiene una enfermedad muy grave y es sano. Entonces ahí dice uno, es Dios. Pero por ejemplo, hay veces la gripa se sana sola, ¿cierto? Entonces uno no mete mucho como a Dios ahí. Aunque uno cuando es muy cristiano, uno dice, no, es que Dios me sanó. Pero el mismo proceso lo vive alguien que ni siquiera conoce a Dios. No sé si me hago entender con esto. ¿Sí? Hay cosas que son naturales, sí, es Dios, obviamente, porque Dios creó la naturaleza, pero Dios se experimenta cuando hay una experiencia hacia Él y cuando estamos obedeciendo en algo de lo que Él nos ha dicho. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los discípulos? Sí, Bueno. ¿verdad? ¿Qué pasó con los discípulos, por ejemplo? ¿Cuántos de los discípulos obedecieron? Hubo uno que lo traicionó. 11. Uno que lo traicionó, uno que lo negó, Lo negó. otro que no creyó que él había resucitado. ¿Qué más? De los otros quizás no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que cuando Jesús fue entregado, todos que se desaparecieron del mapa. Sí. Todos. No, ninguno pues estuvo ahí al filo del machete con Jesús. Y él ya les había dicho que iba a ser así. ¿Sí ven? Pero después experimentaron ¿qué? ¿Qué experimentó Pedro? Fue restaurado por el mismo Jesús 3 veces diciéndole que pastoreara sus ovejas. ¿Sí? ¿Qué pasó con Tomás? Tocó sus heridas y evidenció que él había resucitado. ¿Qué más? Con el resto de discípulos. En este caso apóstoles. Ellos vivieron que en carne propia la resurrección de Jesús. Ellos habían vivido, algunos vivieron la resurrección de la hija de Jairo, ¿cierto? Todos que resucitó a Lázaro, pero todos experimentaron también que él resucitó. Y saben una cosa, en ese momento, cuando recibieron el Espíritu Santo, entendieron todo lo que Jesús les había dicho durante todo el ministerio. Es decir, hasta antes de que Jesús resucitara, ellos no conocían completamente a Jesús. ¿Sí notan lo que yo les digo? Y después de que ellos empezaron a obedecer y fueron cada uno apedreado, otros crucificados y vivieron lo que vivieron en Jesús, ahí que experimentaron a Dios completamente en medio de su obediencia. Entonces, La señora. Aquí están las quitas. ¿Néstor le echa su quita? Bueno, puede ser. vamos a hacer ahí la pausa activa. Yo los veo muy concentrados, los tengo como así. ¿Vas a poner un momentico? Ah, usted tampoco. Que, por ejemplo, Moisés amó a Dios. Que obedeció.
¿Obedeció en todo? No, pero sí obedeció. ¿En qué no obedeció? En el pan, con la vara, golpeó. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué le ha dicho Dios que hiciera en ese momento? ¿Sí lo recuerdan? ¿Que tocara qué? No que golpeara, que tocara la piedra. Piedra. ¿Y iba a salir qué? El agua, ¿Y qué hizo Moisés? la golpeó. ¿Cuántas veces? 3. 3 veces. Veces. Ahí no obedeció. Y esa desobediencia que hizo le costó su entrada a la tierra prometida. Fuerte, sí, fuerte. ¿De qué manera podemos decir que Simón Pedro amó a Dios? Pues fue su discípulo amado. Pero ¿por qué? No, realmente todos los discípulos fueron amados. Sí, pero él era el, ¿cómo le era yo? No era Juan, Juan era el discípulo al Juan que, fue la más, pero es porque pues, Juan lo dice. Pero pues, realmente en el Jesús amó a texto todos. dice, ¿no? Y fue el que le encomendó su madre, entonces uno dice, no, cualquiera no tiene que tener un grado de confianza para dejar la mamá en cargo de alguien, ¿no? A Pedro era más como, lo veíamos como líder que... Además, Aunque con todos ese fueron genio, líderes. ¿cómo no dejar a la mamá con ese genio? No entiendo. Pobre mamá. Pero ¿cómo podemos saber, aparte, desde la perspectiva de Simón Pedro, cómo amó a Dios? Pedro, ¿cómo amó a Dios? Pues yo digo que le obedeció. Al final le obedeció y dejó de la pesca y dejó su actividad. Y si nos vamos por seguirle. personaje por personaje, ¿cuál fue la muestra de amor de cada personaje? La obediencia. 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 La pregunta es, nosotros nos tenemos que poner a reflexionar con respecto a eso. ¿Amamos o no amamos a Dios? Esa fue la pregunta que yo les hice, ¿cierto? El que ama a Dios, ¿qué hace? Obedece. Y obedece qué dice la palabra de Dios. El que me ama a mí obedece Palabras. mis mandamientos, dice en Reina Valera, que es un texto diferente no lo busques allí en el de memorizar, que no es ese, es otro. No, estaba mirando otro de por bueno. acá que habla de los mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿se acuerdan la pregunta que yo les hice al principio? ¿Aman ustedes a Dios? No, todos los que estamos aquí amamos a Dios. Pues es que esa es la pregunta que me vengo haciendo hace rato. No, en serio, se me ha venido mucho esa pregunta, porque es que uno muchas veces responde todo así, instantáneo. Pero yo digo que el verdadero amor se ve con las acciones. Sí, es lo mismo que usted le dice a una pareja usted le dice que la ama, pero ¿qué es lo que le dicen sobre todo las mujeres a los hombres? Si usted me ama, ¿qué? Demuéstremelo, ¿cierto? ¿Y cómo se demuestra? Con acciones. Ah, con acciones. Lo mismo es con el Señor. ¿Cuántos dicen que aman al Señor? Yo sí lo hago. Todo. ¿Cuántos dicen? Muchos. ¿Cuántos lo demuestran? Yo sí. Ahí Y lo he donde... demostrado Esa es la mucho. misma pregunta que yo digo o que yo me hago. Todo el mundo dice que creen en Dios. Todos. La mayoría. Pues, No, hay algunos que Hay no. ateos, bueno, listo, no. Pero todos dicen que si le creen a Dios. ¿Qué ve que si creen en Dios? Claro, todos dicen. Pero la otra pregunta es que ellos le creen a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Qué tal si les cambio la pregunta y les digo, ¿quiénes de aquí obedecen a Dios? ¿Cómo? ¿Quiénes de aquí obedecen a Dios? Yo sí. Antes de responder yo sí o sí rápidamente, pensemos en cuántas veces hemos dejado de obedecer. ¿Cuántas veces has dejado de obedecer? Muchos. Ahora, no quiero llevar esto al extremo, entonces que si usted obedece el 100% de las veces ama a Dios,
y si deja de obedecer el 100% no lo ama. No es que es el extremo, pero sí es un punto de reflexión donde yo digo, ¿qué tanto amo a Dios? Y ahí sí podríamos empezar. O sea, Dios hacia nosotros siempre llegará al 100%, pero nosotros mientras estemos en la tierra no vamos a llegar al 100%. Pero sí podemos empezar a pensar, no lo digan en porcentaje, ¿cuánto ama a Dios? No es que ninguno sobre la tierra lo hace, solo Él. Es No. que es un proceso. Es un proceso porque Dios a usted le va diciendo qué hacer y usted dando pasos pequeños, pero hay cosas que usted puede obedecer de inmediato, de cosas que usted como que, pero lo va haciendo. O hay personas que no lo hacen del todo, pero es como un proceso, no es que usted hoy y todo sea perfecto y haga todo igual que la Biblia, no, es un paso a paso porque somos seres O sea, humanos. yo se los voy a decir facilito para que lo comprendamos y no nos enredemos más. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la lectura y meditación de la palabra? Que hay que hacerlo a diario. ¿A diario? ¿De qué? ¿De día? Y de noche. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo? Meditará. 1. En su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos obedecemos esa solita? Esa, o sea, estoy tirando una sencillita. Que no se pase un solo día sin meditar, y no estoy hablando de que lea un capítulo de la Biblia por la mañana y otro por la noche, no. Por lo menos un versículo que lo memorice en la mañana y todo el día lo medite hasta la noche. Un versículo, estoy hablando de un versículo. Lunes a domingo, sin fallar. Hay veces se nos vuelve el día a día en algo tan mecánico que eso lo vamos dejando a un lado. ¿Y dejamos de qué? De obedecer. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Que esa tarea que Dios nos da, si nos da una tarea así como se la dio a quién, a Noé, a Gedeón, a Moisés, a ¿quién más? A Jonás, que en esta semana trabajamos algo de Jonás. ¿A quién más? A Jacob. A todos los hombres de la Biblia, esa tarea, la única manera que la podían hacer era primero obedecer, pero después de que hicieron esa obediencia, ¿quién iba a hacer el trabajo? ¿O quién resultó haciendo el trabajo? ¿Moisés o Dios? Dios, ¿Jonás o Dios? Dios, porque no es un instrumento, o sea, usted es el instrumento, pero Dios es el que obra en las personas. Entonces mira, cuando nosotros obedecemos no somos nosotros los que hacemos todo, y ahí hay veces donde nos equivocamos, donde decimos, ¿sabes que si yo obedezco tengo que dejar todo, tengo que hacer yo todo? No, cuando yo obedezco, el que trabaja por medio de nosotros es Dios. Vamos al caso de Jonás. A ver, todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál fue la tarea que se le dio a Jonás? Construir el arca. No, ese es otro. No. Ese se llama Ese Noé. Noé. Se lo presento. Perdón. Ir a Nínive, Eso. ¿Ir a qué? A predicar. Predicar. ¿A predicar a dónde? ¿Él por qué no iba allá? ¿Por qué no le gustaría ir allá? él sabía lo que iba a pasar cuando predicara, ¿Que lo iban a qué? que ellos se iban a convertir. No, que lo iban a rechazar. O sea, no. Ese era el pensado de Jonás, ¿sí? O sea, Jonás cuando recibe esa tarea le dice, no, primero que todo porque no son dignos, ellos allá no son dignos de recibir tu palabra. Mire la posición de Jonás, esa es la posición de Jonás. Entonces, ¿él qué hace? Él hace lo contrario, ¿él se va a qué? A Al otro lado. Tarsis. Al otro lado, crisis de fe, ahí está la crisis de fe, ¿sí? ¿Qué sucede con él? Ajá. Ya sabemos. La tormenta, pez Oh, grande. La tormenta, el pez grande, y él termina ¿qué? días. En Nínive. ¿Qué termina haciendo? ¿Obedece o no obedece? Sí, A lo último, al al final, casi Ya que obligado, toca. obedece. Pero ¿qué pasa cuando él obedece? La gente se arrepiente. Pero mucha, o sea, es que en el caso de ese texto, es que el éxito de Jonás fue completo, fue un éxito demasiado grande. Y lo dije mal, dije el éxito de Jonás. Bendito Dios. Y lo hice a propósito para que ustedes me dijeran, no fue el éxito de Jonás, fue el éxito de quién? De Dios por medio de quién?
Jonás. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida nos pasamos mucho tiempo en lo mismo que Jonás? ¿Sí? Dios nos dice, hay que servir en la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Al otro lado. ¿Echamos para qué? Para el otro lado nos alejamos. Hay que predicar. Y nosotros hacemos todo lo posible para que no se dé ninguna posibilidad de predicarle a alguien. Todo ese tipo de cosas son las que generan esa reacción. Pero cuando usted termina obedeciendo, ¿qué pasa? Y ahí es donde va. O sea, las veces que usted ha obedecido algo que Dios le ha dicho, ¿qué ha pasado? Si usted obedece a Dios, Él va a trabajar por medio ¿qué? Por medio suyo, no usted va a trabajar para Dios. Y de ahí lógica que se ha tenido en la iglesia. ¿Sí? ¿Usted en qué ministerio trabaja? ¿De aquí en la iglesia? ¿Y lo musical? No. Dios trabaja por medio tuyo en el ministerio musical. Si ves la idea que tenemos en nuestra mente. Yo te pregunto, ¿siempre hay que decirlo así? No tiene que decirlo así, no tiene que decirlo así, pero en tu convicción debe estar así. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo respondemos muy natural y es normal. O sea, ¿yo en qué ministerio trabajo? No, yo trabajo como profesor en la escuela de bíblica. No, yo no estoy trabajando. El que trabaja es Dios por medio de mío. Si yo tengo eso en convicción, en que yo me siento aquí, cuando siento aquí es Dios el que está haciendo la obra por medio de mi ser, es muy diferente a que yo ponga mi inteligencia y todas mis habilidades para darles a entender a ustedes un concepto bíblico. Va a ser muy diferente el resultado que si Dios es el que trabaja por medio mío. ¿Sí? Eso es lo que empezamos nosotros a cambiar cuando vemos y vivimos esa experiencia con Dios, que es Dios el que trabaja por medio de quién. De nosotros. Y cuando nosotros permitimos eso, es cuando empezamos a conocer a Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando yo predico, yo a veces saco hasta 7 u 8 hojas en Word, tamaño 12. Eso es muchísima información para uno decirla en 45 minutos. Y he hecho el trabajo de revisar nuevamente lo que yo dije con respecto a lo que yo estudié, y muchas veces no llego ni al 30% de lo que estudié en lo que dije. Y muchas veces en el momento de la predicación o cuando yo miro la grabación he dicho cosas que ni siquiera las había estudiado y las tenía en el argumento escrito que yo tenía para haber estudiado. Entonces ahí yo digo, cuando alguien es tocado en una predicación por medio mío, sí, yo hice un estudio riguroso y fui lo mejor y traté de hacerlo lo mejor posible, pero eso nunca me va a garantizar que alguien sea tocado si no es Dios el que actúa por medio. Entonces cuando yo oro, voy a predicar o voy a enseñar y oro, le digo al Señor, utilízame, así diga todo lo que no está escrito en todo lo que estudié. Si es tu voluntad, esa es la forma. Cuando nosotros tenemos en convicción eso, por ejemplo en el caso tuyo, que tú tienes, sí, Dios te dio talentos, habilidades, tienes una voz bonita, suena melodioso, pero si en mi mente está que lo hago porque yo tengo esa habilidad, se va a escuchar bonito. Y se escucha muy bonito y suena muy melodioso. Pero ¿qué es mejor? ¿Que suene melodioso o que toque corazones la música que canta? Corazones, eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Cuando yo me dispongo como canal para que eso suceda, es diferente a que yo diga que yo canto tan bonito que toco corazones. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, que tú tengas que decir, es que Dios está trabajando por medio mío, eso es hasta confuso. Pero cuando yo lo tengo claro y estoy convencido de eso, de todo lo que yo hago sirviendo, y no solamente es en la iglesia, en mi casa, cuando yo hago las cosas sirviendo desde ese punto de vista, va a ser muy diferente. El resultado va a ser diferente. ¿Sí? Y lo bueno es que cuando eso sucede, tú empiezas a conocer a Dios. ¿Sí? Cuando tú estás al frente, estás con esa convicción, estás porque le quieres servir y estás obedeciendo, tú desde al frente ves personas que son movidas, personas que están inspiradas. Y tú empiezas a conocer que Dios es un Dios inspirador. Y empiezas a conocer a Dios de una manera diferente. Cada obediencia me lleva a conocer a Dios de una manera
diferente. Allí es cuando conozco a Dios. Ese es el proceso que se vive. ¿Sí? Dios es tan misericordioso que hay veces permite que conozcamos cosas de Él aún sin nosotros obedecer. Sí, pero cuando nosotros obedecemos le conocemos que en mayor cantidad, por decirlo como de experiencia. Ahí en el material había una lista de nombres, ¿sí? No sé si lo vieron por ahí. Sí. Y ya para finalizar, quisiera que esta semana hicieran algo con eso. ¿Sí? En esa lista, usted va a coger y va a sacar aparte unos 2 o 3 nombres que usted diga, este nombre me suena para cosas que yo he vivido en mi vida. ¿Qué nombres hay ahí? A ver. Hay admirable, buen pastor, cabeza de la iglesia, castillo mío, consejero, defensor de viudas, Dios celoso, Dios de mi salvación, Dios de toda consolación, el Dios que venga a mis agravios, el Dios que nos guía, Dios todopoderoso, fiel y verdadero, fuego consumidor, fundamento, juez justo, la luz de la vida, maestro bueno, mediador, mi apoyo, mi cántico, mi esperanza, mediador, mi fortaleza, mi libertador, mi refugio, mi salvación. Todos esos nombres basados en qué? En textos bíblicos, ¿sí? ¿Nombres de quién? De Dios. Lo que usted va a hacer es, según lo que se está viviendo en este momento, va a tomar de ahí 1, 2 o 3 nombres, los que quieren, y va a decir, yo estoy conociendo un Dios admirable, consejero, perdonador, lo que está allí. Y así usted va a entender qué es lo que está conociendo de Dios y qué no está conociendo de Dios. ¿Sí nota? En esa crisis que nosotros vivimos, Dios actúa de manera diferente en cada persona y de esa manera conocemos algo. Si le obedeciéramos, conoceríamos ¿qué? Más de Él, así como lo conocieron los grandes hombres de la Biblia. No sé si hay alguna pregunta ya para finalizar. Pues yo te quiero hacer una, pero pues no sé si tenga que ver con el tema que estamos viendo. Es que resulta que en mi última quimioterapia, cuando me estaban haciendo ya la última semana de quimioterapias, una amiga que conocí, ella tiene el mismo problema que tuve yo, exactamente el mismo. Resulta que ese día de esa última quimioterapia, ella empezó a decirme y a renegar de Dios por la enfermedad que ella está pasando. ¿Sí? Cuando yo me enteré de lo mío, yo hice lo mismo. Y creo que yo a ti te lo conté el día que tú estuviste en mi casa. Lo que no pude hacer yo fue decirle a ella o cómo hablarle a ella de lo que ella estaba renegando con respecto a esta enfermedad. A esta enfermedad. No es una enfermedad, porque todo el mundo dice que uno está enfermo, uno no está enfermo, está diagnosticado. ¿Sí? Entonces, yo solamente la escuché y yo me quedé callada. Cuando yo terminé de que me colocaran el medicamento y todo eso, ella se quedó en la sala de quimioterapia y yo me salí. Yo pasaba ya a radioterapia y en la radioterapia yo me agarré a llorar porque no fui capaz de decirle nada a ella. Entonces, no sé, yo te pregunto, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? ¿O qué hubiera podido decirle yo a ella en el momento en que ella me dijo lo que me dijo? No hay nada que sirva más como una experiencia. ¿Sí? Generalmente cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2, ¿qué les dijo que dijeran? ¿Sí recuerdan qué les dijo que dijeran? Que Hablen de lo que han visto y oído. ¿Sí? Entonces cuando uno llega a ese tema, uno simplemente le expone su misma experiencia. Sí. Y más tú que te puedes identificar. Yo viví lo mismo. Yo viví lo mismo de renegar a Dios.
pero en algún momento entendí, y cuando tú das esa experiencia desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho contigo, va a ser más fácil que ir a decirle textos bíblicos porque no los va a recibir. Exacto. Sí, yo no Entonces, puedo decirle nada de ellos. simplemente lo que uno debe hacer en ese momento es exponer la experiencia vivida y cómo Dios ha obrado en medio de esa experiencia. Y eso lo tienes demasiado claro. O sea, eso ni siquiera lo tienes que tener anotado o en una libreta o algo. Simplemente es contar la experiencia. Muchas veces no necesitan ni siquiera que les digas exactamente que Dios te utilizó por medio de ese texto. O sea, con tu naturalidad le cuentas las cosas y allí mismo estás predicando. Y estás llegando al corazón de una persona de esas. Si lo reciben, bien, si no, no toda tierra es buena para sembrar. Yo no fui capaz de decirle nada a ella. Entonces allí Y yo simplemente lo que me puse a hacer fue llorar. allí Porque simplemente a mí es decir lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a orar porque ya se nos acabó el tiempo.